Bienvenidos, amables televidentes. El sol no se ha ocultado aún por última vez. Mientras hay vida, hay esperanza. Y la búsqueda de muchos continúa, la mía ya terminó. ¿Qué quiere decir? Que la gente vino aquí para encontrarle el sentido a la vida. Muchas veces la gente ve que al final de la jornada nos espera el sepulcro y entonces dicen la existencia no tiene sentido porque todos tendremos el mismo fin, la muerte. Y viven una angustia existencial, una angustia de la existencia, un sinsentido, un sin saber, un sin una causa, sin un motivo. Entonces Jesús irrumpe en la historia para iluminar con su luz maravillosa y su sabiduría, dándole sentido a todo esto. Responder, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y qué sigue después del velo misterioso de la muerte? Y por esa razón, cuando nos visitó hace 2000 años, que partió la historia, dijo que nos conviene a todos que Él se vaya, muera y resucite, y después nos envíe su mismo Espíritu, el Santo Espíritu, el Rúa, el Espíritu Santo, que tiene como función convencer al mundo de pecado para que crean en Jesús y no sigan en pecado, de justicia, por cuanto ya no le veremos más hasta que Él vuelva. Con su resurrección quedó satisfecha la justicia de Dios, y de juicio, por cuanto el dueño de esta situación mundial, Satanás, ya fue juzgado. ¿Por qué? Porque la resurrección le quitó el derecho al que tiene el imperio de la muerte, esto es Satanás. Y envió el Espíritu Santo, y está la cita bíblica y el texto bíblico, que le invito a que usted lo busque, en Juan capítulo 16, verso 12. Y allí vamos a mirar que nos conviene que Jesús hubiese venido, nos hubiese visitado y hubiese regresado para enviarnos el Espíritu Santo. Porque muchas de las cosas que hay en el Antiguo Testamento no se pudieron entender hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Y muchas de las cosas que Jesús hizo o que Jesús dijo, sus parábolas, no se pueden entender sino por la iluminación del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea que el Pentecostés es la época que estamos viviendo, la época del Espíritu Santo, la época de la presencia de Dios en los que creemos en Jesús. Una época gloriosa. Nunca antes se dio eso, que Dios viviera dentro de uno. Antes vivía en el tabernáculo, luego en el templo y luego en uno que otro de los profetas, pero en Pentecostés fue derramado a todos. Por eso en las iglesias no solamente el Espíritu Santo está en el líder o pastor, la unción del Espíritu está en todos los que hemos confiado y creído en Jesús y que lo glorificamos. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A hacer entender a Jesús. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A glorificar a Jesús. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A que viéramos en Jesús el cumplimiento de todo lo que dice la ley, los profetas y los salmos. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A consolarnos, a iluminarnos, a guiarnos, a sellarnos como hijos de Dios. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A morar en nosotros para dar testimonio de que somos salvos, justificados e hijos de Dios. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces no
sabemos discernir. Todos los creyentes de las iglesias cristianas que han creído en Jesús, han sido llenos del Espíritu Santo, tienen la unción y no tienen por qué dejarse manipular, ¿no?, de falsos maestros, de falsos apóstoles y de falsos profetas. Versículo 12 del capítulo 16. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar, dice Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, es muy claro el mensaje del día de hoy. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de Jesús. Una persona iluminada por el Espíritu Santo lee la Biblia y entiende el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo vino, dice, para glorificar al Hijo. Hoy en día hay iglesias que se definen como la iglesia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a buscar su propia gloria, sino a darle la gloria a Jesús. Por eso que quien glorifica a Jesús está lleno del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor y Salvador si no es por el Espíritu Santo. Aunque en la Trinidad no hay celo, usted puede amar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, sí hay un orden. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús cuando subió al cielo y vino en Pentecostés en forma glorificada para habitar en nosotros. Cuando Jesús estaba en la tierra, habitaba con nosotros. Subió al cielo y en Pentecostés vino para habitar en nosotros. ¿Y qué dice el versículo hermoso, el versículo 14? Dice: el Espíritu Santo me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo creo que todas estas parábolas, cuando usted abre los textos del Evangelio y clama al Maestro del Evangelio, que es el Santo Espíritu de Dios, Él le muestra en todos esos pasajes de la Escritura la persona de Jesús. Jesús es Dios en medio nuestro. Le muestra el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Le muestra la resurrección de Cristo para la gloria y la seguridad nuestra. Le muestra la ascensión de Cristo al cielo para el triunfo y la victoria asegurada a nuestro favor. Y le muestra la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés para habitar en nosotros. Este capítulo 16 del Evangelio de Juan se lo recomiendo ampliamente. La obra del Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, porque la gente que no cree en Cristo sigue en su pecado, porque no hay otra manera de ser perdonado el pecado sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Justicia, que tanto clamamos por justicia. La justicia es que Dios declaró el sacrificio de Jesús perfecto, por eso lo resucitó de los muertos, porque la muerte no se puede enseñorear del que vivió sin pecado, porque la muerte entró por el pecado y Él vivió sin pecado, entonces por eso resucitó. Entonces somos justificados por la fe al creer en Jesús. Y el juicio, Satanás, el amo de este mundo, Satanás, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado. No pudo dejar muerto a Jesús. Cuando Jesús resucitó,
Ya recibió el juicio aquel que tenía el imperio de la muerte. Así que no hay por qué temer. Yo les invito, amables televidentes, buscadores, a leer en forma sincera, sencilla y sin prejuicios ese texto de la obra del Espíritu Santo en el capítulo 16 de San Juan, para que entendamos de una vez por todas que el Espíritu Santo no fue derramado para que usted hablara en lenguas, ¿no? Ese puede ser uno de los 20 y pico de dones, para interpretar, para servir, para entender, para hacer milagros. No, básicamente dice el versículo 14 que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para glorificar a Jesús. Por eso, que toda la honra, toda la gloria y todo el honor pertenecen al único y suficiente Señor de la historia y Salvador del mundo, Jesús, Yeshua, el Mesías. A Él por los siglos de los siglos, la honra y la gloria. Todo el que está lleno del Espíritu Santo está lleno de Jesús y lo glorifica a Él.